cuando encontré el teléfono de mi nuera, Martela, vibrando sobre la mesa aquella tranquila mañana de otoño. Jamás pude imaginar que ese pequeño aparato contenía la clave del secreto que destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. Temblorosa, miré la pantalla iluminada y vi la foto de mi esposo, Alejandro, muerto hacía ya 6 años. Él estaba sonriendo y junto a su imagen, un mensaje escalofriante. Jueves, a la misma hora. No puedo esperar a verte de nuevo. El aire se congeló en mis pulmones. Pero antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, asegúrate de estar suscrito al canal. Escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aquella mañana de martes había comenzado como cualquier otra, la rutina. Esa vieja amiga de las viudas me había despertado puntualmente a las 6:30. Tenía 68 años y la soledad se había instalado en los rincones de mi gran casa en la sierra de Chihuahua como una capa fina de polvo que ni la mejor de las criadas lograba quitar. Era octubre, el otoño pintaba las montañas con sus pinceladas doradas y rojizas, y la brisa fría ya nos recordaba que el invierno pronto tocaría en nuestra puerta. Desde la muerte de Alejandro, mi esposo, hacía ya 6 años, él tenía solo 50 cuando un ataque al corazón lo arrebató de mi lado. Mi nuera, Martela, había instaurado una tradición que cumplía religiosamente: desayunar conmigo todos los martes. Yo siempre lo interpreté como un gesto de compasión, una manera de no dejarme sola en esta casa que ahora me parecía demasiado grande. Marcela, con su cabello siempre arreglado, su maquillaje impecable incluso para un simple desayuno, y ropa que parecía sacada de una revista de alta costura, siempre me pareció demasiado perfecta. Mi hijo, Javier, era un hombre afortunado, solía pensar, o al menos eso era lo que yo me esforzaba en creer. Voy al mercado rapidito, Elena, dijo después del café tomando su bolso. Necesito comprar algunas cosas para la cena de hoy. ¿Quieres que te traiga algo? Negué con la cabeza, agradeciendo su amabilidad como siempre hacía. En ese momento, no podía imaginar la tormenta que se avecinaba. 15 minutos después de su partida, mientras recogía las tazas, escuché el sonido. Un zumbido insistente que venía del aparador cerca de la puerta principal. Su celular se había quedado atrás. Al principio, dudé. No era mi incumbencia, claro. Nunca fui de las que se meten en la vida de los demás, y mucho menos en la privacidad de mi nuera. El respeto siempre fue un pilar en mi vida, pero el teléfono volvió a sonar, esta vez más insistente, más urgente. Martela debe estar esperando alguna llamada importante, me dije a mí misma, caminando hacia el aparador para verificar. Fue entonces cuando lo vi. El rostro de Alejandro iluminando la pantalla. Mi esposo, muerto hacía más de 5 años, allí vivo en la pantalla del celular de mi nuera. Y no era una foto antigua tomada cuando aún vivía. Era Alejandro con una camisa azul que jamás le había visto, en un lugar que no reconocí. El shock me golpeó tan fuerte que sentí que el mundo dejaba de girar y el aire en mis pulmones se congelaba. Era como si la mismísima muerte me estuviera enviando un mensaje. Mis manos temblaron cuando tomé el teléfono. La pantalla me mostraba la foto y el mensaje previo. Jueves, a la misma hora. No puedo esperar a verte de nuevo. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras mi cerebro, ya cansado por los años y el dolor, luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía haber una foto reciente de mi esposo muerto? ¿Cómo podía estar enviando mensajes a Martela? ¿Era algún tipo de broma enfermiza, macabra? No debería hacerlo, lo sabía. La voz de mi conciencia me gritaba que respetara la privacidad, pero algo más fuerte me impulsó, una mezcla de rabia y una necesidad desesperada de entender. Desbloqueé el teléfono. Marcela, la predecible, siempre usaba la fecha de nacimiento de mi nieto, Mateo, como contraseña, algo que yo había observado innumerables veces inocentemente. Sin darle importancia, la aplicación de mensajes se abrió, revelando una larga secuencia de conversaciones con alguien identificado solo como R. Comencé a deslizar la pantalla, mis manos temblorosas, el corazón martilleando en mi pecho como si quisiera escapar. El contenido de los mensajes era una puñalada helada tras otra. Gracias por ayer. Eres increíble. Extraño tu toque. Javier está desconfiando. Necesitamos ser más cuidadosos.
Y luego, la frase que me hizo ahogarme. La vieja no sospecha nada. Nunca fue muy lista. La vieja. Estaban hablando de mí. Yo, Elena, la viuda que los recibía con amor cada martes. La tonta que creía en la lealtad y el respeto. Seguí deslizando hacia arriba, buscando mensajes más antiguos. 2 años de conversaciones, 3, 4, 5. Los primeros mensajes databan de 6 meses antes de la muerte de Alejandro, mi esposo y mi nuera, el hombre que amé por 4 décadas y la mujer que mi hijo adoraba. La realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Tenían una aventura. Alejandro y Martela estaban teniendo una aventura. Pero eso no tenía sentido. Alejandro estaba muerto. ¿Quién estaba enviando estos mensajes a Martela, entonces? ¿Quién estaba usando la foto de mi esposo? Deslicé aún más hacia arriba, buscando desesperadamente cualquier respuesta, y encontré fotos, decenas de ellas. Alejandro y Martela juntos, abrazados, sonriendo a la cámara. En algunas, reconocí el escenario, era nuestro viejo granero, ese que Alejandro decía haber vendido años antes de su muerte. En otras, estaban en una cabaña que nunca había visto. Las fechas de las fotos me hicieron ahogarme en mi propio pánico. La más reciente era de hacía solo una semana. Una sensación de náusea me invadió. No era posible, a menos que... Fue entonces cuando oí el ruido de un auto en la entrada. Marcela estaba de vuelta. Rápidamente, con la adrenalina corriendo por mis venas, coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado, sobre el aparador de caoba, y volví a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Martela podría oírlo incluso desde la entrada. Respiré hondo, tratando de controlar mi rostro, mis manos, mi respiración. No podía dejar que ella se diera cuenta de que yo sabía. No hasta entender qué demonios estaba pasando en el fondo de esta pesadilla. La puerta se abrió y la voz perfectamente educada de Martela resonó en el pasillo. Elena, creo que olvidé mi celular aquí, llamó. ¿Está en el aparador?, respondí, asombrada por la calma en mi voz. Mientras oía sus pasos acercándose a la cocina, traté de procesar el torbellino de pensamientos. Mi esposo, Alejandro, tuvo una aventura con mi nuera, pero él estaba muerto. Entonces, ¿quién se estaba haciendo pasar por él? ¿Quién estaba usando su foto? ¿Y por qué Martela seguía respondiendo como si fuera realmente él? Ah, está aquí, dijo ella, apareciendo en la puerta de la cocina con el teléfono en la mano, sonriendo aquella sonrisa perfecta que ahora me parecía una máscara grotesca. Sería un desastre quedarme sin él hoy. Observé su rostro buscando señales de nerviosismo, de culpa, de cualquier cosa que delatara el secreto que ahora yo conocía. Pero no había nada. Marcela era una actriz perfecta, su fachada de porcelana no se resquebrajaba. ¿Estás segura de que no necesitas nada del mercado?, preguntó guardando el celular en el bolso. Estoy segura, respondí tratando de sonreír. Ve con cuidado. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, me desplomé en la silla de la cocina. El mundo que conocía acababa de derrumbarse. Mi esposo, el hombre con el que compartí una vida entera, me había traicionado con mi propia nuera. Y ahora, años después de su muerte, alguien continuaba ese juego enfermizo. Necesitaba descubrir la verdad por más dolorosa que fuera. Necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Por mí, por Javier, por nuestro nieto Mateo, por nuestra familia. Pero, ¿cómo empezar? ¿A quién recurrir? ¿Quién creería una viuda anciana con una historia absurda sobre mensajes que venían de un muerto? Estaba sola en esta búsqueda de la verdad, pero una cosa sabía con certeza: el próximo jueves descubriría quién se estaba encontrando con Martela. Y entonces, finalmente, entendería lo que había sucedido con mi familia. Aquella noche no pude dormir. La imagen del rostro de Alejandro en la pantalla del celular de Martela me acechaba cada vez que cerraba los ojos. Como no me había dado cuenta de nada durante todos estos años, estaban bajo mis narices todo el tiempo y yo, ciega por la confianza, nunca sospeché. Recordé que los jueves era cuando Alejandro, a sus 50 años, decía que iba a jugar boliche con sus amigos. Es bueno para mí, Elena, solía decir. El doctor me dijo que necesito moverme más por el corazón. Yo, como la esposa dedicada que siempre fui, solo sonreía y deseaba que se divirtiera.
Ahora todo tenía un significado macabro. No había boliche alguno, había Martela, había traición. A la mañana siguiente, mi hijo Javier llamó. Su voz sonaba cansada, como siempre en los últimos años. Tras la muerte de Alejandro, él había asumido la administración de la hacienda, una responsabilidad que nunca deseó realmente. Mamá, voy a recoger unos documentos en la oficina de papá. ¿Necesitas algo de la ciudad? Dudé por un momento. ¿Podría contarle lo que descubrí? No sería precipitado. Necesitaba pruebas concretas, algo más que mensajes en un celular que vi sin permiso. No, cariño, estoy bien. Cuando colgué se me ocurrió una idea, la oficina de Alejandro. Si había más evidencia sobre este caso, estaría allí. Él siempre fue metódico, guardaba todo. Quizás había algo que pudiera ayudarme a entender quién se estaba haciendo pasar por él. Bajé al sótano donde estaba la oficina. Javier rara vez tocaba las cosas personales de su padre, prefiriendo usar solo lo necesario para administrar la hacienda. El resto permanecía intacto, como un santuario polvoriento de una vida que ya no existía. La llave del cajón inferior todavía estaba escondida detrás del cuadro de la pared. Alejandro siempre fue predecible en sus escondites. Una ironía ahora que su vida demostraba ser tan impredecible. Dentro del cajón encontré lo que esperaba: carpetas organizadas, documentos antiguos, algunas cartas. Nada incriminatorio a primera vista. Pero entonces, escondida bajo una pila de extractos bancarios que daban fe de su meticulosidad, vi una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Mi corazón se aceleró mientras la abría con dedos temblorosos. Dentro había fotografías, no las fotos de familia que decoraban nuestra casa, sino imágenes de Martela y Alejandro juntos en una cabaña rústica con vista a un lago. Abrazados, sonriendo, felices de una forma que no había visto a Alejandro hacía años antes de su muerte. En la parte de atrás de cada foto, fechas escritas con su letra. La más reciente era de 3 semanas antes de su muerte. En el fondo de la caja, como la cereza en el pastel de mi amargura, encontré un sobre y dentro una escritura. La cabaña en el lago Arareco no había sido vendida como Alejandro me había dicho. Él la mantuvo en secreto, un nido para sus encuentros clandestinos con Martela. Quería gritar, romper cosas, quemar aquellas fotos que eran la prueba de la traición más grande de mi vida. Pero el dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Necesitaba saber quién estaba continuando esta farsa, quién se estaba haciendo pasar por mi esposo muerto. Guardé todo de vuelta en su sitio, excepto por una de las fotos que puse en mi bolsillo. Evidencia para mí misma, para no dudar de lo que había descubierto en caso de que el dolor intentara convencerme de que todo no era más que un terrible engaño de mi mente. Cuando Javier, mi hijo, llegó unas horas después, logré mantener la compostura. Lo observé mientras buscaba los documentos que necesitaba, preguntándome si él sabía algo. Era posible que mi propio hijo tuviera conocimiento de la aventura de su esposa con su padre. No, no podía creer eso. Javier siempre fue honesto, íntegro, como Alejandro solía ser, o como yo, estúpidamente, creía que él era. ¿Encontraste lo que buscabas? Pregunté cuando terminó, con un tono neutro. Sí, solo algunas escrituras antiguas. Estamos pensando en vender aquel lote en el extremo norte, ¿sabes? No lo estamos usando y la oferta es buena. Asentí, fingiendo que me importaban lotes de tierra y negocios, en ese momento de mi vida. Mamá, ¿estás bien? Te ves distante. Forcé una sonrisa, tratando de proyectar la imagen de la viuda doliente. Solo una noche mal dormida, cariño. ¿Sabes lo difícil que es para mí en esta época del año? Era octubre, cercano al aniversario de la muerte de Alejandro. Javier asintió, comprensivo. Qué fácil era mentir cuando la gente ya tenía una explicación lista para tu comportamiento, pensé con amargura. Martela te mandó saludos, dijo mientras se preparaba para irse. Está ocupada con un proyecto de paisajismo para la familia Guzmán. Por eso no ha venido tanto. Más mentiras. Ella no venía porque estaba ocupada encontrándose con el fantasma de mi esposo en algún lugar. Después de que Javier se fue, decidí que no podía esperar hasta el jueves. La incertidumbre era un veneno que me estaba consumiendo. Necesitaba ir a la cabaña ahora, ver con mis propios ojos este lugar que había sido el escenario de tanta traición. La dirección estaba en la escritura que encontré. Lago Arareco.
a unos 40 minutos en auto desde aquí. Tomé las llaves de mi viejo Ford y salí antes de perder el coraje. El camino hacia el lago serpenteaba entre pinos y montañas, alejándose gradualmente de la civilización. El tipo de lugar donde los secretos pueden florecer sin testigos, donde la oscuridad puede ocultarse a plena luz del día. Cuando finalmente encontré la entrada a la propiedad, marcada solo por un buzón sin identificación, mi estómago estaba hecho un nudo de miedo y expectación. La cabaña era exactamente como en las fotos, pequeña, rústica, con un porche orientado hacia el lago. Parecía sacada de una postal, el tipo de lugar donde las parejas enamoradas vienen para escapar del mundo. El tipo de lugar que mi esposo eligió para traicionar todo lo que construimos juntos. No había autos estacionados. Aparentemente, nadie estaba allí. Me acerqué lentamente, preparada para inventar una excusa en caso de que alguien apareciera. Subí los escalones del porche y miré por las ventanas. El interior estaba impecablemente limpio y organizado. No parecía abandonado, pero tampoco había señales obvias de ocupación reciente. Intenté la puerta, cerrada con llave como esperaba. No había traído la llave de la cabaña. Si es que estaba entre las cosas de Alejandro. Por un momento consideré romper una ventana, pero eso delataría mi presencia. Necesitaba ser más astuta que una criminal, más silenciosa que una sombra. Rodé la cabaña buscando otra entrada y encontré una ventana en la parte trasera que parecía menos segura. Con una pequeña presión, se abrió. No me reconocí en ese momento, Elena Thompson, 68 años, invadiendo una propiedad como una criminal. Pero ya había cruzado tantas líneas desde que vi aquel mensaje en el celular de Marcela que una más no haría la diferencia. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Una sala pequeña con chimenea, una cocina modesta, un dormitorio con una cama matrimonial hecha con ropa de cama que parecía demasiado cara para un lugar como aquel. En todas partes, señales de ocupación reciente. Una botella de vino a medio terminar en la cocina, revistas actuales sobre la mesa de centro, un abrigo femenino tirado sobre una silla. En el dormitorio, abrí el armario y encontré ropa masculina y femenina. Entre ellas, reconocí algunas prendas de Marcela y entonces me congelé. Colgadas en el lado masculino del armario estaban camisas que reconocí instantáneamente. Camisas de Alejandro no solo similares, sino exactamente las mismas que él usaba, incluso una camisa a cuadros azul que yo misma le había comprado en nuestra última Navidad juntos. ¿Cómo era posible? Estaba segura de que toda la ropa de Alejandro había sido donada después de su muerte. Yo misma había separado todo, llorando sobre cada pieza mientras las colocaba en cajas. Con las manos temblando, toqué la tela familiar. La sensación despertó memorias. Alejandro vistiendo aquella camisa mientras cortaba leña. Alejandro sonriendo mientras yo ajustaba el cuello. Alejandro mintiendo, traicionando, destruyendo nuestra vida juntos. Algo llamó mi atención en la mesita de noche, un portarretratos volteado. Lo levanté y sentí mi sangre helarse nuevamente. Era una fotografía reciente, no más de unas semanas, a juzgar por el follaje otoñal visible por la ventana al fondo. Mostraba a Marcela sonriendo, abrazada a un hombre que se parecía imposiblemente a Alejandro, más viejo que en la época de su muerte, con más arrugas alrededor de los ojos, el cabello más canoso en las sienes, pero innegablemente Alejandro, o alguien que podría ser su gemelo idéntico. Pero Alejandro no tenía hermanos. Era hijo único como yo. No había ningún pariente cercano que pudiera confundirse con él. Entonces, ¿quién era este hombre y por qué se estaba haciendo pasar por mi esposo? El sonido de un auto acercándose me sacó del trance. Alguien estaba llegando. En pánico, coloqué la fotografía de vuelta, exactamente como la había encontrado, y corrí hacia la sala. Por la ventana, vi un auto desconocido estacionando. Un hombre salió de espaldas a mí cargando bolsas de compras. No podía ser vista allí. Corrí hacia la ventana trasera por donde había entrado y salí lo más silenciosamente posible. Rodé la cabaña, manteniéndome agachada, y logré llegar a mi auto sin ser notada. Con el corazón desbocado, conduje de vuelta por el camino de tierra hasta estar a una distancia segura. Me detuve en el arcén, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante.
Lo que había visto desafiaba toda lógica. Un hombre que se parecía a Alejandro, usando la ropa de Alejandro, viviendo una vida secreta con la esposa de mi hijo. Mientras intentaba recuperar la compostura, una posibilidad terrible comenzó a formarse en mi mente, una semilla de sospecha que se hizo árbol en segundos. ¿Y si Alejandro no estuviera realmente muerto? ¿Y si toda su muerte hubiera sido escenificada? Pero no, yo lo vi en el ataúd, toqué su mano fría, observé cuando bajaron su cuerpo a la sepultura. A menos que no fuera él. Sentí el mundo girar a mi alrededor mientras la verdad comenzaba a tomar forma. Una verdad más terrible que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La mañana siguiente llegó sin que yo hubiera dormido un minuto siquiera. Pasé la noche entera revolviendo los últimos 6 años en mi mente, examinando cada detalle, cada recuerdo de los días que precedieron a la supuesta muerte de Alejandro. Él había muerto en casa de un ataque al corazón fulminante. Yo estaba en la ciudad haciendo compras. Cuando volví, lo encontré caído en la oficina. Fue Martela quien llamó a la ambulancia mientras yo, en shock, sostenía su mano fría. Marcela, que coincidentemente había pasado a dejar algunos documentos que Javier había pedido. Marcela, que administró toda la situación con una eficiencia casi clínica mientras yo me destrozaba. Recordé el funeral, el ataúd cerrado. A él no le gustaría que la gente lo viera así, había dicho el agente funerario. En la época parecía sensato, un gesto de respeto. Ahora sonaba como parte de una conspiración terrible. Una idea fija comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba ver la tumba de Alejandro. Necesitaba estar segura de que había algo o alguien realmente enterrado allí. Me vestí mecánicamente y tomé las llaves del auto. Era temprano, el sol apenas había salido y el camino al cementerio estaba desierto. El rocío aún cubría las lápidas cuando estacioné y caminé hasta el lugar donde mi esposo supuestamente descansaba. Alejandro Javier Thompson, 1970-2020. Amado esposo, padre y abuelo. Me quedé allí parada, mirando el mármol frío, sintiéndome una tonta. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una tumba vacía? ¿Una nota diciendo, te engañé? La verdad es que, incluso si quisiera, no podría simplemente desenterrar el ataúd para verificar su contenido. De camino a casa, decidí desviarme. Estacioné frente a la comandancia del comandante Morales, un hombre que conocíamos desde hacía años. Si había alguien en quien podía confiar en esta ciudad, era él. Morales me recibió en su oficina desordenada, ofreciéndome café en una taza que necesitaba desesperadamente un lavado. ¿En qué puedo ayudarte, Elena? ¿Problemas con la hacienda? En realidad es algo un poco inusual, comencé sin saber exactamente cómo explicar. Hipotéticamente hablando, ¿cómo haría alguien para, fingir su propia muerte? Morales levantó las cejas, la sorpresa en sus ojos sincera. Esa es una pregunta muy específica para ser hipotética. Es solo curiosidad. He estado leyendo muchas novelas policíacas últimamente. Mentí tratando de sonar casual, la peor actriz del mundo. Bueno, no es tan fácil como las películas lo hacen parecer, respondió recostándose en su silla. Necesitas un certificado de defunción, lo que requiere un médico corrupto engañado. Necesitas un cuerpo o una explicación convincente para la ausencia de uno. Y luego tienes toda la cuestión de los documentos. Seguro social, identidad. Pero, ¿es posible? ¿Posible? Sí. ¿Fácil? De ninguna manera. Me estudió atentamente. Elena, ¿estás segura de que todo está bien? Sí, solo investigación para un club de lectura, respondí apresuradamente levantándome. Gracias por tu tiempo, comandante. Al salir de la comandancia, sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Lo que estaba a punto de hacer me pondría en riesgo, pero no veía alternativa. Necesitaba saber la verdad. En la ferretería compré una pequeña cámara de seguridad inalámbrica del tipo usado para monitorear casas de veraneo. El vendedor me explicó cómo configurarla y conectarla a mi teléfono. No era exactamente James Bond, pero serviría para mi propósito. Por la tarde volví a la cabaña. El auto que había visto el día anterior ya no estaba allí. Moviéndome rápidamente, entré por la misma ventana trasera e instalé la cámara en un lugar discreto en la sala, donde tendría una buena vista de la entrada y de parte del interior. La batería duraría unas 48 horas, tiempo suficiente para descubrir quién vendría el jueves.
Mientras salía, noté algo que había pasado por alto en mi visita apresurada del día anterior. Una pequeña caja de medicinas en el armario del baño. Medicinas para el corazón prescritas para un tal Jaime Suárez. Un seudónimo tan cercano a Alejandro Javier que parecía casi un descaro, una burla al destino. Volví a casa con una certeza creciente de que estaba a punto de descubrir algo terrible. El miércoles recibí una llamada de Javier. Él y Martela vendrían a cenar al día siguiente, jueves. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué hora piensan venir?, pregunté tratando de mantener la voz neutra. Alrededor de las 7, si te parece bien. 7 de la noche. Lo que significaba que el encuentro secreto de Martela con el fantasma de mi esposo sería más temprano. ¿Y si el hombre que se parecía a Alejandro estuviera planeando venir a la cena también? ¿Serían tan audaces? ¿O ella simplemente daría una excusa para salir más tarde? Claro, voy a preparar algo especial, respondí, la mente corriendo con posibilidades. Pasé aquella noche verificando compulsivamente la aplicación de la cámara en mi teléfono. Nada aún. La cabaña permanecía vacía y silenciosa. El jueves por la mañana, por fin, recibí una notificación. Alguien había entrado en la cabaña. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación y vi las imágenes. Era Martela cargando una pequeña maleta. Se movió por la cabaña con la familiaridad de quien está en casa, arreglando flores, encendiendo velas, preparando el escenario para un encuentro. Cerca de una hora después, la puerta se abrió nuevamente. El hombre que entró hizo que mi corazón se detuviera. Alto, cabello canoso, un caminar que yo reconocería en cualquier lugar. Si no fuera imposible, juraría que era Alejandro. Marcela corrió a abrazarlo, besándolo profundamente. Hablaron por unos minutos, pero el audio de la cámara era demasiado débil para captar sus palabras. Luego, de la mano, se dirigieron al dormitorio, saliendo del alcance de la cámara. Sentí náuseas subir por mi garganta. Incluso después de ver los mensajes, las fotografías, parte de mí aún esperaba que hubiera alguna explicación inocente, un error, una broma de mal gusto. Ahora ya no había forma de negarlo. Pero, ¿quién era aquel hombre? ¿Por qué se parecía tanto a Alejandro? ¿Y cuál era el papel de Martela en todo esto? Necesitaba confrontarlos. No podía seguir viviendo con estas dudas, consumiéndome por dentro. Tomé mi auto y conduje hasta la cabaña, determinada a finalmente descubrir la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. No volvería a huir de la sombra de la traición. Cuando llegué, vi el auto de Martela estacionado junto a una camioneta que no reconocí. Por un momento, sentada en el auto, consideré llamar a Javier o al comandante Morales. Pero, ¿qué diría? ¿Qué sospechaba que mi esposo muerto estaba teniendo una aventura con mi nuera? Me encontrarían completamente loca, una viuda en duelo que había perdido la cabeza. No, necesitaba enfrentar esto sola, ser mi propia justicia. Salí del auto y caminé hasta la cabaña. Podía oír música suave viniendo de dentro. Frank Sinatra, la música favorita de Alejandro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría rasgar mi pecho. Con un último momento de vacilación, llamé a la puerta, un golpe seco que rompió la atmósfera romántica. La música se detuvo abruptamente. Silencio. Luego pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba él, el hombre de las fotografías, el hombre que se parecía tanto a Alejandro que por un momento alucinante creí que mi esposo había vuelto de entre los muertos. Pero mirando más atentamente, noté pequeñas diferencias. Una cicatriz en la ceja derecha que Alejandro no tenía, arrugas un poco más profundas alrededor de la boca, el cabello un tono más oscuro que el de Alejandro. Su rostro palideció al verme. No era la reacción de un extraño sorprendido por una visita inesperada. Era la mirada de alguien que vio un fantasma. Su fantasma, Elena, murmuró, la voz casi idéntica a la de Alejandro, pero con una entonación ligeramente diferente. Él sabía mi nombre. Antes de que pudiera responder, Martela apareció detrás de él, vistiendo solo una camisa demasiado grande, una de las camisas de Alejandro que yo había reconocido en el armario. Su rostro se transformó de sorpresa en horror al verme. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la voz temblorosa. Creo que yo debería hacer esa pregunta, respondí, sorprendentemente tranquila. ¿Quién eres? Dirigí la pregunta al hombre.
Él abrió la boca para responder, pero Martela lo interrumpió como una actriz protegiendo a su coestrella. Elena, tienes que irte ahora. Esto no es algo que quieras saber. En realidad, es exactamente lo que quiero saber. Estoy cansada de mentiras. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué está usando la ropa de mi esposo muerto? ¿Por qué se está haciendo pasar por Alejandro? El hombre y Martela intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que solo aumentó mi rabia. Es mejor que entres, dijo él finalmente, dando un paso hacia un lado. Entré en la cabaña, sintiéndome extrañamente desconectada de la realidad, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro, donde yo de repente me había convertido en un personaje no ensayado. Voy a vestirme, murmuró Martela desapareciendo en el dormitorio. Me quedé sola con el extraño que tenía el rostro de mi esposo. Él me observaba con una expresión compleja, miedo, culpa, algo parecido a compasión. ¿Quién eres? Repetí, mi voz ahora más firme. Mi nombre es Rafael, respondió la voz baja. Rafael Thompson. Yo soy. Yo era el hermano gemelo de Alejandro. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Imposible. Alejandro no tenía hermanos, era hijo único. Rafael esbozó una sonrisa triste, la misma sonrisa melancólica de mi esposo. Es lo que él siempre dijo, ¿no? Alejandro siempre fue bueno en reinventar su pasado según fuera necesario. Yo conocí a sus padres, nunca mencionaron a otro hijo, dije. Porque ellos no lo sabían, respondió él. Se sentó en el sofá, gesticulando para que yo hiciera lo mismo. Permanecí de pie, la rabia me daba la fuerza para seguir de pie. Fuimos separados al nacer. Adopción cerrada. Crecí en Monterrey con mis padres adoptivos. Solo descubrí a Alejandro hace 6 años. 6 años. Un año antes de la muerte de Alejandro. La cronología encajaba, pero era todo tan absurdo que mi mente luchaba por procesar. ¿Cómo lo encontraste? No lo encontré. Fue él quien me encontró. Rafael respiró hondo. Yo estaba con cáncer. Necesitaba un trasplante de médula. Los médicos sugirieron buscar parientes biológicos. Cuando los resultados de la búsqueda volvieron, descubrí que tenía un hermano gemelo idéntico a Alejandro. Marcela regresó ahora completamente vestida, el rostro una máscara de calma forzada. Ustedes se conocieron, continué tratando de organizar las piezas del rompecabezas más macabro de mi vida. ¿Y luego qué? Alejandro me buscó, continuó Rafael. Al principio fue increíble, ¿sabes? Encontrar a alguien tan parecido a mí, no solo físicamente. Teníamos los mismos gestos, los mismos gustos. Incluso nuestros historiales médicos eran similares. Excepto por el cáncer, observé. Sí, excepto por eso. Hablamos mucho por teléfono. Comenzamos a visitarnos. Fue cuando conocí a Martela. Miré a mi nuera, que estaba pálida, pero mantenía la barbilla erguida, desafiante. Traicionaste a mi hijo con el tío, que él ni siquiera sabía que existía. No es tan simple así, respondió ella, la voz fría como el mármol de una lápida. Entonces explica. Hazlo simple para mí. Rafael lanzó una mirada de advertencia a Martela. Vamos a contarle todo. Ella merece saber. Martela se cruzó de brazos, pero asintió. Alejandro me donó médula, continuó Rafael. Salvó mi vida. Pero mientras yo me recuperaba, algo cambió en él. Comenzó a hablar sobre cómo estaba insatisfecho con su vida, cómo sentía que había tomado decisiones equivocadas, casado con la persona equivocada, elegido el camino equivocado. Sentí un dolor agudo en el pecho con esas palabras. Alejandro nunca había demostrado insatisfacción conmigo, al menos yo creía que no. Él tenía una esposa, un hijo, un nieto, argumenté, una hacienda que amaba. ¿Cómo era ese el camino equivocado? Rafael parecía genuinamente incómodo. No puedo explicar sus sentimientos. Solo sé lo que él me dijo, que se sentía atrapado, que quería libertad. Entonces conoció a Martela, concluí, las piezas finalmente encajando de forma perversa. La esposa de su propio hijo. Martela dio un paso adelante. Yo no planeaba enamorarme de Alejandro. Sucedió. Javier y yo ya estábamos distantes hacía años. Nos quedábamos juntos solo por Mateo. La frialdad en su voz me asustó. No había remordimiento, solo una declaración de hechos. Comenzamos una aventura, continuó ella. Nos encontrábamos aquí los jueves.
Y entonces decidiste deshacerte de mí, le dije a Rafael, fingir su muerte, asumir la identidad de mi esposo para poder quedarte con su mujer. Rafael negó con la cabeza vehemente. No, no fue así. Yo ni siquiera estaba cerca cuando Alejandro murió. Estaba en remisión, pero aún recuperándome en Monterrey. Entonces, ¿él realmente murió? La pregunta salió como un susurro, mi última esperanza de verdad desvaneciéndose. Sí, respondió Martela, de un ataque al corazón, exactamente como tú piensas, solo que no fue tan repentino como parecía. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mi voz temblaba por la ira contenida, la traición ahora tenía el rostro del hombre que amé y el de la mujer que acogí. Marcela respiró hondo, como si estuviera a punto de recitar un guión. Alejandro venía planeando dejarte a ti, a Javier, la vida que él tenía. Quería vender la hacienda, comenzar de nuevo en algún lugar conmigo. La traición era tan profunda, tan calculada, que casi no podía respirar. ¿Y qué pasó? ¿Cambió de idea? Ella continuó, él tuvo el primer ataque al corazón, menor, mientras estaba conmigo. Logramos esconderlo. Los médicos dijeron que necesitaba reducir el estrés, tomar las medicinas, pero él se obsesionó con la idea de irse pronto. Decía que la vida era demasiado corta. Entonces comenzó a planear una salida, interrumpió Rafael. Me buscó de nuevo. Propuso algo absurdo, que yo asumiera su identidad después de que él muriera. Dijo que tenía un seguro de vida sustancial que podría dividir conmigo. Yo me negué, claro. Dije que estaba loco. Dije que, si él quería dejar a su familia, que simplemente pidiera el divorcio como una persona normal. Pero Alejandro, él no quería lidiar con el escándalo, con la división de bienes. Quería simplemente desaparecer y comenzar de nuevo. Pero murió antes de poder hacer eso, concluí, sintiendo el frío de la verdad. Sí, confirmó Mardela. Aquel día realmente tuvo un ataque al corazón, solo que no estaba tomando las medicinas correctamente. Quizás, a propósito, nunca lo sabré. Sentí náuseas subir por mi garganta. Tú lo encontraste muerto. Sí. Él me había llamado más temprano, diciendo que no se sentía bien. Cuando llegué, él estaba en el suelo de la oficina. Ya se había ido. Un pensamiento terrible se me ocurrió, tan oscuro como mi dolor. Pudiste haberlo salvado si hubieras llamado ayuda inmediatamente. Martela desvió la mirada. La respuesta estaba clara en su silencio. Ella lo había dejado morir. La frialdad de su ambición era más fuerte que cualquier conciencia. Después entré en pánico, dijo ella. Sabía que, si investigaban, podrían descubrir lo nuestro. Entonces me acordé del plan de él, de Rafael. Rafael pasó la mano por su cabello, un gesto tan familiar que hizo que mi corazón se encogiera de un dolor que ya no era mío, sino de una sombra. Martela me llamó semanas después del funeral, explicó él. Me contó sobre el plan de Alejandro, sobre el seguro de vida. Yo aún me negué. No quería participar en esa locura. Pero entonces, mi cáncer regresó, dijo simplemente. Etapa 4. Los médicos me dieron 6 meses, un año como máximo, sin esperanza de cura esta vez. Pero eso fue hace 6 años, observé. Sí, participé en un ensayo clínico experimental. Funcionó mejor de lo que cualquiera esperaba. Estoy en remisión completa desde hace 4 años. Cuando Rafael mejoró, continuó Martela. Su voz ahora más suave, tratando de justificar lo injustificable. Decidimos darle una oportunidad a lo que Alejandro había planeado. No por dinero, sino porque nos enamoramos. Miré a los dos, incapaz de creer la audacia de sus almas. Traicionaste a mi esposo con mi hijo, luego traicionaste a mi hijo con mi esposo, y ahora estás traicionando a mi hijo con el hermano gemelo de mi esposo que nadie sabía que existía. Martela tuvo la decencia de parecer avergonzada. No espero que entiendas o perdones. ¿Y el seguro de vida, a dónde fue? Está en una cuenta congelada, respondió Rafael. Nunca lo tocamos. Sé que parece imposible de creer, pero no hicimos esto por dinero. Entonces, ¿por qué? Por una segunda oportunidad, dijo él simplemente. Para Martela, para mí. Después de casi morir 2 veces, ves la vida de forma diferente. ¿Y qué hay de mi hijo y mi nieto? Ellos no merecen una segunda oportunidad, también una vida sin mentiras. Marcela miró sus propias manos. Voy a dejar a Javier pronto. Ya comencé a preparar el terreno. Un divorcio amigable.
Custodia compartida de Mateo, pero ¿no le vas a contar sobre Rafael? ¿Sobre Alejandro? No, ella me miró directamente a los ojos. Espero que tú tampoco lo cuentes. Era una petición absurda. ¿Cómo podría guardar un secreto tan monstruoso? ¿Cómo podría mirar a mi hijo a los ojos sabiendo lo que sabía? Pero entonces recordé a Alejandro, el hombre que pensé conocer por 40 años. El hombre que aparentemente vivió una doble vida durante años, planeando abandonarme, fingir su propia muerte, comenzar de nuevo sin mirar atrás. ¿Había sido tan fácil para él? ¿Tan fácil descartar décadas juntos? ¿Alejandro alguna vez me amó? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla, exponiendo mi vulnerabilidad ante estos dos extraños. Rafael pareció genuinamente consternado. No puedo hablar por sus sentimientos. Solo lo conocí por un año antes de su muerte, pero él hablaba de ti con respeto. Respeto. No amor, no nostalgia, no arrepentimiento, respeto, como se habla de un colega de trabajo competente. Él era infeliz hacía años, agregó Martela en un intento equivocado de suavizar el golpe. Decía que ustedes dos estaban juntos por costumbre, no por amor. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo había amado a Alejandro todos los días de nuestra vida juntos, y todo ese tiempo para él yo era solo una costumbre. ¿Vas a ir a la cena de esta noche? Pregunté a Marcela, cambiando abruptamente de tema, volviendo al presente, a la acción. Ella parpadeó, confundida por el cambio. Sí, estaré allí a las 7 con Javier. ¿Y después volverás aquí con Rafael? Ella dudó, luego asintió. Javier tiene una reunión temprano mañana en Chihuahua. Pasará la noche allí. Mateo se quedará en casa de un amigo. Planeé volver aquí después. La frialdad calculadora con que ella planeaba sus traiciones me daba asco. Pero entonces, ¿quién era yo para juzgar? Había sido igualmente ciega, igualmente tonta. Necesito pensar sobre todo esto, dije finalmente, levantándome. Rafael y Martela intercambiaron miradas nuevamente. Lo que decidas lo respetaremos, dijo Rafael. Solo te pido que pienses en las consecuencias para todos los involucrados. Salí de la cabaña sin responder, mi mente un torbellino. En el auto, dejé que finalmente las lágrimas vinieran. Lágrimas por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuve realmente. Alejandro nunca me amó como yo lo amé. Yo era la tonta en esta historia, la vieja ingenua que todos engañaron. Conduje de vuelta a casa mecánicamente, preparándome para la cena que tendría que enfrentar en pocas horas. Una cena donde necesitaría mirar a mi hijo a los ojos, sabiendo lo que su esposa estaba haciendo a sus espaldas. Mientras preparaba la comida, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, nacida del dolor y de la rabia, con el sabor amargo de la traición. Si no podía tener justicia, quizás podría tener algo más. En el armario de la cocina, detrás de las latas de conserva, estaba el viejo frasco de pastillas para dormir. Pastillas fuertes que el médico me recetó tras la muerte de Alejandro cuando el sueño me escapaba. Pastillas que, en cantidad suficiente, podrían hacer que alguien durmiera para siempre. Sostuve el frasco en mis manos temblorosas, considerando posibilidades sombrías. Sería tan fácil. Algunas pastillas en el vino de Martela, una sobredosis accidental, tristeza, pero no sorpresa. Después de todo, ella andaba tan perturbada últimamente. Abrí el frasco, derramé algunas pastillas en mi mano, pequeñas, blancas, inofensivas. Podrían resolverlo todo, podrían vengarme de Alejandro, de Marcela, de todas las mentiras. Pero entonces pensé en Javier, en Mateo, en sus vidas después de otra tragedia. Pensé en el tipo de persona que yo me convertiría si seguía por ese camino. Con un suspiro tembloroso, devolví las pastillas al frasco y el frasco al armario. No, no sería este tipo de justicia el que buscaría. No me rebajaría ese nivel de oscuridad. A las 7 en punto, oí el auto de Javier llegando. Forcé una sonrisa, preparándome para la actuación de mi vida. Abrí la puerta para mi hijo y mi nuera, observando cómo Martela mantenía la sonrisa perfecta, como si no hubiera estado en los brazos de otro hombre hacía solo unas horas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Javier preocupado. «¿Te ves pálida?». «Solo un poco cansada», respondí, conduciéndolos al comedor donde la mesa estaba puesta. Tuve un día agitado. Durante la cena los observé.
Javier, amable y despistado como siempre, hablando sobre la hacienda, sobre planes para el futuro que pronto serían destruidos. Marcela, elegante y controlada, respondiendo en los momentos justos, sonriendo en los momentos justos, la actriz perfecta. Y yo, Elena, la viuda tonta que finalmente veía la verdad con claridad de Diemonte. ¿Cómo están las cosas entre ustedes? Pregunté abruptamente, interrumpiendo a Javier en medio de una historia sobre el nuevo Tractor. Él pareció confuso por la interrupción. Marcela se congeló momentáneamente, una copa de vino a medio camino de la boca. ¿Cómo así, mamá? ¿El matrimonio? Ustedes parece que casi no se ven últimamente, insistí. Javier se encogió de hombros, incómodo. Estamos bien, ocupados, pero bien, ¿verdad, amor? Marcela sonrió aquella sonrisa perfecta. Claro, solo fases normales de cualquier matrimonio. ¿Y tú eres feliz, Javier? Insistí. ¿Verdaderamente feliz? Mi hijo me miró con creciente preocupación. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas preguntas? Miré directamente a Martela mientras respondía, mi voz baja, pero cargada de advertencia. Solo quiero asegurarme de que mi hijo está viviendo la vida que merece con alguien que realmente lo ama y respeta. Marcela sostuvo mi mirada, pero vi un destello de miedo en sus ojos. Ella sabía que yo estaba lanzando un ultimátum velado. Claro que sí, respondió Javier, ignorante de la tensión entre su madre y su esposa. Tengo todo lo que necesito. Él tomó la mano de Marcela sobre la mesa, un gesto que probablemente le parecía natural. Ella sonrió, pero vi cómo sus dedos apenas devolvieron el toque. La cena continuó, la conversación desviándose a temas más seguros. Cuando terminamos el postre, Javier anunció que necesitaban irse. Él necesitaba levantarse temprano para el viaje a Chihuahua. Marcela, ¿podrías ayudarme con la loza antes de irse? Pedí. Javier, ¿por qué no verificas aquella tubería del porche que mencioné? Está goteando nuevamente. Mi hijo sintió y salió, dejándome sola con Martela en la cocina. Tan pronto como oímos la puerta principal cerrarse, ella se volvió hacia mí. ¿Qué decidiste? Preguntó la voz baja y tensa. Comencé a apilar los platos tranquilamente. ¿Sabes? Durante años creí que tenía un matrimonio perfecto, que Alejandro y yo éramos felices, que conocía al hombre con el que compartía mi vida. Pero todo era mentira, continué, ignorándola por un momento. Él nunca me amó como yo lo amé. Estaba conmigo por costumbre y planeaba abandonarme. Martela permaneció en silencio. Esperando, no le voy a contar a Javier sobre ti y Rafael, dije finalmente, mirándola a los ojos, ni sobre ti y Alejandro. No porque merezcas mi discreción, sino porque mi hijo no merece ese tipo de dolor. Ella soltó un suspiro de alivio. Gracias. No me agradezcas, respondí, enfrentándola. Voy a dejarte contarle sobre el divorcio a tu manera. Voy a dejarte construir cualquier narrativa que quieras para explicar por qué estás abandonando tu matrimonio. Pero si lastimas a mi hijo más de lo necesario, si intentas quitarle a Mateo, si causas cualquier escándalo que afecte su reputación en esta ciudad, yo lo contaré todo. Cada detalle es sórdido. ¿Entendido? Ella asintió, pálida. Perfectamente. En cuanto a Rafael, sentí un nudo en la garganta. Dile que nunca jamás se cruce en mi camino de nuevo. Ver su rostro es como ver un fantasma que me recuerda cada momento en que fui engañada. Él entenderá, susurró ella. Javier regresó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. La tubería está bien ahora, mamá. Solo necesitaba apretar un poco. Gracias, cariño. Forcé una sonrisa. Mientras los acompañaba hasta la puerta, mi corazón dolía por lo que estaba por venir. Javier pronto perdería a su esposa. Su mundo sería sacudido, pero él sobreviviría. Era más fuerte de lo que yo había sido. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó Javier en la puerta, preocupado. Te ves diferente hoy. Solo estoy cansada, repetí, abrazándolo con fuerza. Te amo, hijo, más que a nada. También te amo, mamá. Marcela me dio un abrazo rápido y mecánico, evitando mis ojos. Los observé entrando en el auto, alejándose. La última visión de la pareja que ellos fingían ser. Cuando volví dentro, la casa parecía más vacía y silenciosa que nunca. Durante 6 años, viví con la memoria de un hombre que pensé que me había amado. Ahora, incluso eso me había sido quitado.
No había nada que recordar con cariño, nada para consolarme en las noches solitarias. Me senté en la silla de Alejandro en la oficina, mirando las fotos de nuestra vida juntos. Cada sonrisa, cada momento que creí especial, cada aniversario, vacaciones, Navidad, todo mentira. ¿O había verdad escondida en algún lugar entre las falsedades? Quizás nunca lo sabría. Esa noche, por primera vez en 6 años, no lloré por la pérdida de Alejandro. En cambio, lloré por la pérdida de la mujer que yo había sido. Confiada, amada, segura en su lugar en el mundo. Aquella mujer había muerto hoy en la cabaña a orillas del lago, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más sabia, más cautelosa, alguien que nunca más sería engañada. Una semana después, como prometió, Martela le contó a Javier sobre el divorcio. Él apareció en mi puerta aquella noche, los ojos rojos, el rostro abatido. Me sentí como una roca en medio de la tormenta, mi único trabajo era darle refugio. En las semanas que siguieron, lo observé navegar por el doloroso proceso de divorcio. Marcela mantuvo su palabra. Fue rápido, amigable, sin escándalos. Javier se quedó con la casa. Ella partió un martes. Hoy, 2 años después, la vida en la hacienda ha asumido un nuevo ritmo. Javier y Ximena se casaron, mi hijo está encontrando la felicidad y la lealtad que merece. Mateo, mi nieto, está creciendo y aunque los secretos de su abuelo y su madre siguen enterrados, él está seguro y amado. Mi secreto es una carga pesada. Es el poder de proteger a mi familia de la verdad cruel. El poder de mantener la paz frágil que construimos sobre las ruinas de tantas traiciones, querida audiencia. Si mi historia te ha resonado, es porque todos, en algún momento, hemos sentido la tierra temblar bajo nuestros pies. Hemos enfrentado traiciones que nos obligan a cuestionar toda nuestra vida. Pero permítanme decirles algo que aprendí a mis casi 70 años. El pasado está enterrado junto con todas sus verdades y mentiras. Lo que importa es el futuro que tú aún tienes por delante. No permitas que la traición de otros defina tu valor. Yo fui la vieja ingenua para ellos, pero me convertí en la roca de mi familia. La fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir amando, de reconstruir y de ser la guardiana de la verdad, incluso si esa verdad nunca es contada. Así que, mira hacia adelante. Encuentra tu propia paz ahora. Si esta historia te ha dejado pensando, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. ¿Guardarías tú el secreto de Elena por el bien de tu hijo? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.